Pero tal vez una de las cuestiones más importantes tuvo que ver con entender que la tecnología era un accesorio a la experiencia del aprendizaje y no una cuestión intrínseca del aprendizaje y de la educación a esta altura del partido. Cuesta visualizar el concepto de tecnología en un sentido amplio, en un sentido mucho más amplio. La tecnología no es la computadora. En educación la tecnología también es el pizarrón, también es el pupitre, el banco, la mesa, el marcador, la ficha pedagógica, el libro. Es de mentalidad y de cultura de disociar las tecnologías digitales de la tecnología en general que hemos usado como humanidad hace muchísimo tiempo. Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizerno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones y sus usuarios. Le hablamos a ustedes, gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales de alto desempeño. Antes de empezar, y si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañan en esta experiencia? Comencemos. El día de hoy vamos a estar hablando del poder de la tecnología y un proyecto emblemático en mi querido país Uruguay, que es el proyecto Ceibal, y cómo transformó con la tecnología la educación. Tenemos invitado a Leandro Folgar, es el presidente de Ceibal, del Centro de Innovación Educativa Uruguayo, que promueve la integración de tecnologías digitales a la educación con el fin de mejorar los aprendizajes e impulsar procesos de innovación, inclusión y crecimiento personal. Ha tenido una destacada trayectoria en el campo de la educación. Además de trabajar en Ceibal, es profesor adjunto de la Universidad Católica del Uruguay y ha trabajado en diversas organizaciones educativas en roles de liderazgo. Cuenta con un título de máster en Tecnología, Innovación y Educación de la Universidad de Harvard, así como certificaciones de negocio de la Harvard Business School. Y como fundador de Ibirapita, una empresa dedicada al desarrollo humano a través del aprendizaje, la recreación, la tecnología y la lúdica, ha liderado proyectos para diversas organizaciones en Latinoamérica. Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Martín, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá compartiendo esta conversación contigo. ¿Qué otro dato te gustaría sumar sobre tu trayectoria o sobre vos para que la audiencia te pueda conocer un poco más? Bueno, en realidad mi periplo ha sido variado. Soy una persona muy curiosa y estoy siempre tratando de encontrar la integración entre disciplinas diversas. He indagado muchísimo, por ejemplo, en neurocognición, en neurociencia, en desarrollo adulto. He indagado muchísimo también en lo que son los equipos de alto desempeño, seguridad psicológica y algunos otros aspectos que hacen a los equipos funcionar al más alto nivel. Y además soy inquieto también en el mundo de los negocios, tengo algunas iniciativas en diferentes áreas, retail, tecnología. Soy inquieto y curioso sería lo otro que se puede agregar de mí. Inquieto, curioso y activo, vamos a decir, aplicando tu curiosidad siempre. Es verdad. Yo voy a sumar un dato que con Leandro fuimos compañeros de trabajo en una fundación que de ahí nos conocimos, Junior Achievement o de SEM como era en su momento, que también es una fundación del ámbito educativo y que trabaja con jóvenes en todo el mundo para desarrollar el espíritu emprendedor. Siempre un agradecimiento a esa época juntos de trabajo y aprendizaje. Sí, efectivamente, es una experiencia que marca, digamos, sos muy joven cuando tenés mucha responsabilidad en los hombros. Después se vuelve un lugar común, asusta menos después. Exactamente. Para que la audiencia conozca, porque finalmente estamos trabajando para un público latinoamericano y no creo que todo el mundo conozca qué es Ceibal. ¿Nos podías contar un poco de qué es Ceibal? Ceibal hoy es el Centro de Innovación con Tecnologías al servicio de las políticas educativas del Uruguay, del sistema educativo de Uruguay. Además, hoy es, si se quiere, el faro o el centro de referencia en la región en lo que es transformación digital sostenible para la educación. Pero no siempre fue eso, o sea, nació en 2007 como un proyecto puntual que lo que apuntaba era la aplicación de One Laptop per Child en Uruguay, ¿no? Acortar la brecha de acceso a dispositivos y de acceso a internet para cada niño en el país. En 2009 ese logro fue posible en cuanto al acceso a dispositivos y a internet, pero tal vez tú sepas y mucha de la audiencia sepa, la brecha digital es más de una brecha a la vez. Es la brecha de acceso, la brecha de uso y la de calidad de uso. Entonces, una vez que cubrimos una de las brechas, se hicieron más evidentes las otras dos y Ceibal necesitó seguir trabajando y seguir profundizándose. Y ya hace unas semanas cumplimos 16 años de existencia, 4 gobiernos, diferentes signos políticos, una política de Estado en definitiva.
Primero, felicitaciones y también un ejemplo de cómo se puede aplicar las lógicas del Lean Startup y del pivoteo en instituciones gubernamentales, ¿no? Porque finalmente esto que estás planteando es pivoteemos, busquemos a ver cómo agregamos valor y seguimos agregando valor. Y de un proyecto que yo recuerdo, fui parte de voluntario de entregar esas computadoras y capacitar gente, fuimos varios, lograr ahora pensarlo como un centro de innovación realmente habla de esa capacidad que tuvo el equipo de Ceibal y bueno, ahora vos como su líder, como su referente, de pivotear y seguir agregando valor más allá, como decís vos, de una política estatal, no gubernamental, que es algo muy diferente, pero que al mismo tiempo muy requerido para pensar en ese largo plazo. Así que increíble y felicitaciones por los 16 años. Muchas gracias. Efectivamente, para mí una de las cosas más lindas de trabajar acá es que es una organización con la capacidad de iterar y de las maneras en que nos describieron en los foros internacionales donde últimamente estamos siendo como noticia y demás. Una de las personas que nos describió, a mí me dejó esta imagen como muy pegada, dijo, Ceibal es una organización que no tiene miedo a no saber. Y en el área tecnológica y en el área de tratar de hacer el futuro equitativamente disponible en cada comunidad educativa del Uruguay, no saber es bien frecuente, no saber exactamente cómo se van a dar las cosas, no saber cómo va a impactar la tecnología en cada uno de los ámbitos y de la vida de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y demás. Entonces efectivamente se construyó esa cultura de no tener miedo a no saber y a su vez de esta aplicación en cuanto a ser iterativo con respecto a cómo estamos queriendo solucionar los problemas de fondo que son bien complejos porque de nuevo son anguilosos, son por capas, son a su vez multifactoriales, multidisciplinares, entonces se necesita un mindset muy particular y afortunadamente esta organización lo tiene en sus 497 personas. Increíble porque finalmente vamos a decir, uno esperaría esto de decir, bueno, vamos a Silicon Valley y que una startup me diga no tengo miedo de equivocarme, pero ¿cómo se logró de no tener miedo de equivocarse? Pero para empezar, porque esto, digo, y voy a hacer una opinión personal, yo lo veo como la clave del crecimiento, obviamente personal, ¿no? Salir de la zona de confort, pero organizacional. Y hablo de organizacional porque para ampliarlo de lo empresarial y pensarlo lo corporativo, estatal, etcétera, lograr esa iteración, ese miedo a equivocarte, que te va a dar los aprendizajes más rápido, que te va a dar esa capacidad de crecer y moverte, no es un logro menor, me explico. Yo creo que es un logro cultural muy potente. Entonces, ¿qué sentís que fue lo que generó que eso se pueda dar? Yo creo que para Ceibal es un poco más fácil que para la mayoría de las empresas. O sea, Ceibal es una empresa cuyo dueño es el gobierno uruguayo. Se maneja, o sea, es una empresa pública, se maneja en el derecho privado y eso le permite una flexibilidad de trabajo muy concreta. Pero tiene una misión sumamente importante y tiene una misión que para la gente que trabaja aquí adentro es fuertísima, ¿no? Es tratar de llevar internet y dispositivos a cada niño del Uruguay, no importa su condición, su contexto. Entonces yo creo que para otras empresas es más difícil, para Ceibal creo que es un poco más fácil esto de generar el hábito de tratar de resolver problemas complejos con soluciones imperfectas. One Laptop Per Child fue un fracaso en todo el mundo excepto en Uruguay. Y de hecho en Uruguay funcionó efectivamente porque nos alejamos de One Laptop Per Child. Porque era una solución que prometía un montón de cosas que no entregaba y Uruguay lo pudo reconvertir. Pero no es que Uruguay es una entelequia que funciona ahí nomás. Es un equipo de gente que acá dentro de Ceibal, ingenieros eléctricos, ingenieras en telecomunicaciones, ingenieras de software, profesores, psicólogos, antropólogos, de las más variadas disciplinas, se pusieron a tratar de hacer funcionar algo que no funcionaba, porque era demasiado importante lo que estaba en juego. Creo que esto fuimos más conscientes de cosas similares durante la pandemia y demás. Pero creo que ese es el factor que hace que Ceibal no tenga miedo a no saber. Hace mucho tiempo que está tratando de resolver problemas recontra difíciles con soluciones que están a mitad de camino, que no son óptimas, y eso te genera un nivel de humildad y un nivel de conciencia que hace que tu funcionamiento por defecto sea: las cosas no van a venir dadas, las voy a tener que acomodar para que funcionen en este contexto, y va a ser más parecido a una maratón perpetua que a una carrera de 100 metros. Digamos. The long haul, como dicen los gringos, ¿no? Hay que prepararse para el tirón largo. Esto no es de tirón corto. Che, y ahí dije algo que, obviamente, que por el tipo de institución que es Ceibal, ya lo tienen interiorizado como algo normal, ¿no? Pues estamos hablando de transformación digital y hablaste de una cornucopia de profesiones, vamos a llamarlo así, para
porque realmente era lo más variado, o sea, de decir de antropólogos, profesores a ingenieros telemáticos y eléctricos. ¿Cómo lograron finalmente esa mirada holística que también es para mí clave en este proceso de transformar algo? Porque si no, estamos siempre con la mirada ingenieril, ¿no? Y desarrollo de software, y eso nos volvió miopes en muchas cosas en la transformación digital. ¿Cómo fue lograr también integrar estas disciplinas? Porque finalmente parten de puntos, focos y muchas veces intereses diferentes. Es una tarea de todos los días, no es algo que esté resuelto, no es una cuestión que tengamos resuelta para siempre. Nos hemos ido acercando y siempre es un esfuerzo que generamos de manera cotidiana. Son culturas diferentes, subculturas que se van generando. Cuando hay un proyecto que tiene un énfasis tal vez más en el hardware, tenemos un sobreénfasis como organización hacia ese lado, y cuando hay otro proyecto que tiene un énfasis mayor en educación, empezamos a tener un énfasis hacia ese lugar. Entonces, la organización es un grupo vivo, un organismo vivo que tiene esos sesgos para un lado y para el otro y que hay que ir manejando. Sin embargo, lo que sí tiene que estar claro es cuál es la visión de largo plazo y cuál es la misión de fondo. En definitiva, esto de Ceibal es el centro de innovación al servicio del sistema educativo. Entonces, por estar al servicio, tiene que entenderse en ese lugar de producir soluciones que genuinamente brinden un servicio, que resuelvan problemas que la gente tiene y no soluciones tecnológicas que podemos construir pero que tal vez resuelven problemas que absolutamente nadie tiene. Y eso está lleno el sector tecnológico y es una de las cuestiones con las que más combate Ceibal. La tarea de la educación es una tarea muy amplia. La educación no es algo a resolver, que ese es otro de los errores que generalmente veo en organizaciones que están tratando de desarrollar productos para educación. La educación no se resuelve, la educación es más parecida a la democracia. Se nutre, se cuida, se hace crecer, pero se reinventa cada día, se reinventa cada vez, en cada escuela, en cada centro educativo de cada país. Entonces, es mucho más un servicio que un producto. Por lo tanto, necesitamos tener esa mentalidad a la interna de la organización en la que nosotros estamos brindando un servicio. No estamos vendiendo un producto, no estamos brindando un producto que sea la computadora o la conectividad, que sea la plataforma o el contenido transmedia, o el single sign-on o el antivirus. No estamos vendiendo ninguno de esos productos en particular, pero todo eso está configurando un gran servicio que tiene que brindarle al estudiante una experiencia, al docente y a las familias una experiencia de usuario óptima que redunde en más aprendizajes. Entonces, cuando lo ves así, se vuelve un poco más fácil entender que necesitas a toda esa comunidad de profesionales porque solo con tecnología o solo con software no lo resolvés. No lo resuelve, estamos de acuerdo. Creo que hay como varias aristas de lo que dijiste, pero voy a enfocarme en una que creo que conecta mucho justo con el podcast anterior que tuvimos. Fue con Luis Alt, que es el fundador de LiveWork en Brasil. LiveWork es una consultora de diseño de servicios y justamente hablábamos de lo complejo que es esta mirada del servicio, ¿no? Que mucho de la transformación digital ha traído la mirada de producto, ¿no? Y todo el mundo habla incluso en el UX, ahora, todo el mundo quiere ser product designer. ¿Por qué? Y porque se ha convertido en algo que como en la boca de todos, ¿no? Está como en el día a día, pero es completamente diferente construir un servicio. Construir un producto, siendo que igual tiene sus complejidades, el producto siempre ha hablado de un principio, un medio y un fin, versus que el servicio es un continuo, es 24/7, y eso te implica tener que pensar completamente diferente. Y sobre todo, como diciéndolo, como decías Leandro, de metiéndolo en el mundo educativo, donde además la misión que tienen ustedes de transformación incluye no solamente al estudiante, sino que incluye a todo el entorno, a todo el contexto alrededor del estudiante, porque para apalancar a esa persona que estaba formándose, necesitas ese contexto, no podés hacerlo solo. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos que vos sentiste que fueron esos, como me gusta mucho el concepto wicked problems que le dicen en Design Thinking, ¿no? Los problemas estos peludos, peliagudos, como decías vos, que han tenido que enfrentar e integrar esta mentalidad y esta tecnología a la educación. Son un montón, porque tenemos muchas partes interesadas, muchos stakeholders, ¿no? Y muchos públicos a su vez. Y la educación es una tarea social. Se dice, bueno, la educación no sucede en la escuela, sucede como en toda la tribu, ¿no? En el barrio, en todo el grupo humano. Hay muchas personas involucradas. El pushback que uno puede tener
de los estudiantes es de un tipo, el pushback que puede tener de los docentes es de otro, de las familias es de otro, las preocupaciones están en lugares diferentes. Pero tal vez una de las cuestiones más importantes tuvo que ver con entender que la tecnología era un accesorio a la experiencia del aprendizaje, ¿no? Y que era un accesorio de lujo de cierta manera, y no una cuestión intrínseca del aprendizaje y de la educación a esta altura del partido. Necesitamos una pandemia global para entender que nuestra vida estaba mucho más integrada con la tecnología. Y lo siguiente es que cuesta visualizar el concepto de tecnología en un sentido amplio, en un sentido mucho más amplio. La tecnología no es la computadora. En educación la tecnología también es el pizarrón, también es el pupitre, el banco, la mesa, el marcador, la ficha pedagógica, el libro, el compilado de currículum. Creo que es de mentalidad y de cultura de disociar las tecnologías digitales de la tecnología en general que hemos usado como humanidad hace muchísimo tiempo. Y el entender a la computadora y el internet como un accesorio de lujo que utilizábamos para algunas cosas o como un entretenimiento y no como una extensión de nuestra humanidad, digamos. Y eso es muy difícil de cambiar. Es un aprendizaje generacional, te diría, que hay ciertas generaciones que estuvieron más preparadas para poder incorporarlo que otras, y que esos saltos se van haciendo de manera más orgánica, si se quiere. Ahí me hiciste acordar algo que para mí, antes lo digital es como decías vos, era un aparato. Me explico, Internet era un aparato. Tenías una computadora que se conectaba a Internet y tenías un módem y todo lo digital era eso. Estaba ahí, en un cuarto, en un lugar especial de la casa. Si tenía, obviamente en la casa tenía la posibilidad de tenerla, o en el cyber, me explico, vos te ibas a un lugar donde ese era el lugar digital, me explico. Entonces, como la capa digital no existía, en realidad eran mini capas, mini ecosistemas que estaban muy poco conectados entre sí. Lo que empezó a pasar ahora es que tenemos una capa que nos permea, ¿no? O sea, hoy en día, yo vivo en un lugar completamente aislado, donde no tengo conexión con cable, con nada, apenas tengo a veces señal de celular. Y gracias a nuestro estimado Elon Musk, que inventó Starlink, tengo conexión a internet para estar hablando ahora. Me explico, porque si no, no teníamos conexión de internet. Entonces, de repente, este lugar aislado que no tenía, ahora de repente tiene una capa. Y esa capa cambia porque le agrega una capa a la realidad. Es una capa que antes no existía, es una nueva capa que la realidad tiene y con la cual tenemos que interactuar. Ahora nos vemos obligados, voy a decir no obligados, porque uno podría decir me quiero aislar, pero claro, hoy en día para aislarte tenés que hacer un esfuerzo gigante, ¿no? O sea, no es aislarte tan fácil como antes, no es apagar el teléfono. No, y el aislamiento también tiene capas, digamos, porque cuando te quieras volver a enchufar, primero, somos seres que cambiamos de opinión y eso está buenísimo. Los seres humanos, que cambiamos de opinión, cambiamos de mirada, a medida que crecemos vemos el mundo diferente. Y esas son las razones por las que es la razón, por ejemplo, por la que yo elijo la educación y me enamoré de la educación. Y cuando le tuve que decir a mis padres que dejaba mi carrera en ingeniería para dedicarme a la educación, no fue una conversación fácil, pero para mí es lo más cercano a un milagro, esa capacidad que tenemos los seres humanos de, hasta el último día de nuestras vidas, poder cambiar totalmente de opinión porque recibimos un insight que antes no teníamos, ¿no? Es decir, porque de un momento al otro lograste ver el mundo de una manera diferente a como la veías antes. Eso genera que nosotros seamos seres cambiantes a lo largo de nuestra vida. Entonces yo hoy decido aislarme, me voy a aislar también por capas, decimos, no voy a prestar atención a esto y aquello, o me voy a desconectar de estas áreas. Pero el día que me vuelva a querer enchufar, o me vuelva a querer conectar, también voy a tener que ir pasando por todas esas capas. Y si no las conozco, va a ser muy difícil para mí lograr el nivel de conocimiento, de aprendizaje, de conexión con las demás personas que existe en ese momento. Entonces, lo que traes es muy cierto, están como esas capas, pero también te puedes ir desconectando en capas. No es on y off, digamos. Claro, que era como funcionaba antes, ¿no? Tu mamá te veía mucho tiempo conectado, te desconectaba el módem y chao, fuiste. No había más capa digital, se acabó la capa digital. Ahora es como nos vemos inmersos y eso es una realidad que tenemos que empezar a ver. Y para mí, justamente,
yendo a un punto que vos traías antes, es que conecta tan fuerte con la experiencia de usuario, ¿no? Que antes era, bueno, cuando empezamos incluso nosotros a conversar de este tema hace probablemente 15 años que empezábamos a hablar de este tema, casualmente los dos compartimos algo que no me acordaba, pero los dos habíamos estudiado ingeniería y nos cambiamos a una ciencia social, yo psicología, vos educación, y nuestros padres claramente no se veían muy contentos, pero acá nos encontramos hablando de tecnología de vuelta y volviendo al origen, ¿no? Pero desde otro lugar. Pero esta experiencia de usuario, que antes era como muy spot, incluso cuando era One Laptop per Child, la experiencia era la computadora, ¿me explico? Y ahora de repente tenemos, la experiencia es el servicio integral de educación con esta capa tecnológica metida entre medio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encaran? Porque no han encarado, no, sino cómo continuamente están intentando resolver eso. ¿Qué implica poder generar una buena experiencia tecnológica? Porque ahora yo voy a hablar tecnológica desde el punto de vista total, como estás hablando vos, no tecnología digital, para lograr algo que en la educación, pero nos pasa en todos los usuarios, ¿no? Que es el engagement, el compromiso, el interés, pero que en la educación obviamente por su naturaleza es clave, ¿no? Porque si no estás engaged no vas a lograr esa educación, pero que nos pasa a todos en el mundo de UX o en el mundo de experiencia digital. Necesitamos que la persona nos preste atención, quiera conectar con nosotros, porque si no, no hay forma de generar esa reciprocidad de valor. Contame un poco hoy cómo es que están trabajando eso, porque finalmente, de vuelta, su desafío es súper profundo y amplio, pero ¿cómo lo encaran? Es efectivamente muy amplio, muy grande. Ceibal también tenía un enfoque de producto, su liderazgo anterior estaba más convencido de que lo que estaba entregando Ceibal eran computadoras y conectividad y que tenían que tener un muy buen producto para poder acortar esa brecha digital y parcialmente estaban en lo cierto. Desde mi llegada hemos estado explorando cuál es la experiencia que nuestros diferentes públicos están teniendo y qué impide, cuáles son los obstáculos que impiden que las tecnologías que nosotros ponemos a disposición estén siendo aprovechadas a favor de los aprendizajes, que es en definitiva la misión de fondo del Ceibal. No solamente poner tecnologías en manos de los estudiantes, los docentes, los centros educativos y la familia, sino que esas tecnologías estén siendo intencionalmente utilizadas para más y mejores aprendizajes en los más diversos áreas de la vida. Entonces, por un lado, tuvimos que generar un énfasis hacia ser una organización data informed. No me gusta decir data driven porque al ser una organización gubernamental, pública, nosotros tomamos la información, pero en definitiva las políticas educativas están informadas en esos datos y no están dirigidas por donde hay más usuarios o menos usuarios, que tal vez sería en una lógica de marketing más lineal. Primero, volvernos una organización data-driven, que esa información genere cambios en el servicio que brindamos. ¿Y cómo los va a generar? Eso fue lo siguiente, volvernos intencionales acerca de para qué estábamos capturando esa información y qué era lo que queríamos llegar con los estudiantes. Y después generar productos concretos e ir iterando de la misma manera que hablamos que es cultura de Ceibal. Te voy a poner 2 o 3 ejemplos para no quedarme solo en lo macro. Primer relevamiento que hicimos sobre nuestros usuarios, nos dimos cuenta que nuestros usuarios escuchaban de Ceibal por primera vez a través de 14 canales diferentes. Y eso implicaba que teníamos un nivel de distribución de nuestros mensajes que ni siquiera nosotros sabíamos, que el equipo no sabía. Ceibal es una organización tan descentralizada y confiamos tanto en lo que hace cada equipo, que teníamos un montón de subempresas dentro de la empresa, y está perfecto, porque así es una buena manera de funcionar, pero sí nos tenemos que poder dialogar y decir, no, pará, el estudiante es uno, es un ser integral, no le puedo estar tirando mensajes por 14 canales diferentes, y no solamente eso, sino que además los mensajes tenían su diferencia. Siguiente ejemplo fue durante la pandemia, el cierre de centros educativos en Uruguay fue de los más cortos de toda América Latina, de los más cortos del mundo en realidad, y tuvo que ver con que teníamos la información disponible a través de Ceibal en tiempo real, pero el presidente de la República el 13 de marzo cierra los centros educativos y eso fue un viernes, y al lunes siguiente las clases comenzaron a través de Ceibal, cada lugar del país. Todo el planeta decía que si había un país que estaba preparado para eso era Uruguay, porque tenía Ceibal y porque todos los estudiantes estaban conectados. Pero lo cierto es que nosotros teníamos todas las escuelas conectadas. Los estudiantes estaban en sus casas. Por lo tanto,
Sí, es cierto que teníamos una estructura mucho mejor que la de la mayoría de los países, pero el lunes siguiente al cierre de centros educativos, 70% nada más de los estudiantes se estaban conectando a las plataformas. Es verdad que era un 60% más prácticamente que lo que sucedía en cualquier otro país, pero para nosotros ese 30% igual era doloroso y gigante, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo vamos a llegar a estos estudiantes? Y a partir de ahí fue que tratamos de entender mejor dónde estaban los estudiantes. Entonces tomamos la iniciativa, por ejemplo, de crear contenidos para radio y televisión, con la esperanza de que a través de esos mecanismos los pudiéramos redirigir a las plataformas. Bueno, oh sorpresa, descubrimos algo que hoy parece bastante evidente: los estudiantes no escuchan radio, no ven televisión. Entonces, ¿quiénes empezaron a conectar? O sea, logramos mover un poco la gráfica, pero eran aquellos estudiantes cuyos padres les decían que se tenían que conectar porque escuchaban en la radio y la televisión que estaban. Entonces dijimos, bueno, migremos un poquito la iniciativa, creamos con un influencer y un gamer una serie online, una serie de ficción online. Bueno, eso movió un poquito más la aguja en los adolescentes, que no habíamos podido mover nada, pero tampoco era el contenido final. Hasta que al año siguiente encontramos un formato que hoy es el que presenté en el Foro Mundial de Educación y que ha generado tanto interés a nivel mundial, esta novela transmedia, que es un libro, una radionovela que sucede por plataformas de streaming, una serie de capítulos que suceden por redes sociales, desafíos físicos que suceden en cada una de las escuelas y en los pueblos donde se cuenta esta historia, y un videojuego online. Y con eso logramos que, en Uruguay ese número es muy grande, 40.000 jóvenes decidieran, sin ninguna obligación, interactuar con ese contenido y aprender a través de ese contenido. Porque encontramos un lenguaje que les habla y que llega por los medios en donde ellos están. Pero nos llevó 2 años, en un tiempo sumamente crítico, poder desarrollar ese contenido. Lo quisimos cortar cuando terminó la pandemia, porque dijimos, bueno, esto ya no es necesario, están los centros educativos abiertos, y tuvimos un lío gigante porque la gente lo quiere. Me imagino. Así que ahora generaron una experiencia multidimensional espectacular, lo que pasa. Exacto. Y bueno, lanzamos una trilogía que va hasta 2025, que se llama 1930, que está asociado al primer mundial de fútbol en Uruguay. Son historias de misterio en torno al viaje de las primeras delegaciones en los transatlánticos. Eso fue lo otro. Descubrí que las historias de misterio para los adolescentes siguen siendo una cosa sumamente interesante. Y a su vez nos da la oportunidad de seguir postulando y a fuerza para tener el mundial en 2030 en Uruguay y Argentina, Paraguay, Chile. En el Cono Sur. Che, increíble esto, pero también es es como un aprendizaje de la iteración, ¿no? O sea, finalmente tener claro cuál es la métrica que ustedes querían mover. Ustedes querían mover cómo logramos conectar más gente para que se pueda educar, ¿no? Y era como, bueno, ¿cómo los entendemos y cómo hacemos llegarle un contenido que sea de valor para ellos para conectar? Y que justamente lo que decís es muchas veces lo contrario que pasa en el día a día tradicional, como decir, yo quiero empujar mi producto y lo que voy a hacer es cambiar el mensaje alrededor de mi producto hasta que alguien lo compre, vamos a decir. A la diferencia de decir, espera, me tengo que hacer cargo de repente no solamente del medio de distribución, sino que me tengo que hacer cargo de que capaz que me tengo que cuestionar lo que estoy creando y capaz que me tengo que cuestionar y decir, bueno, siendo la misión final la misma, ¿qué hago diferente? ¿Y cómo modifico las cosas? Más allá de, vamos a decir, del logro educativo en sí mismo, el logro a nivel de conexión y de generación de media y también lo que me parece más interesante, que creo que fue algo que yo desde chico siempre pensaba, decía, bueno, pero el modelo clásico educativo de simplemente exponer lo que está en un libro, ¿no? Vamos a decir, la metodología más tradicional, ¿no? Ya no va a conectar con los alumnos nuevos, porque están acostumbrados a ser ellos los que deciden qué hacer. Ahora, con esto, justamente, generás un medio. Bueno, ya me veo a Ceibal como el Netflix de la educación en cualquier momento. Ya lo empiezo a dar ahí. Bueno, nos pasó, las cadenas grandes vinieron a preguntarnos si podían tener el contenido en sus plataformas de streaming, a lo que contestamos, a ver, nosotros estamos financiados por dinero de los contribuyentes, tenemos un mandato hacia el país, pero hay un montón de empresas que nos ayudaron a hacer esto acá en Uruguay que tal vez lo pueden hacer para ustedes. Lo que sí estuvo interesante es que hubo una empresa del gobierno, una empresa pública,
haya podido patear el tablero y crear un formato e innovar, que no es habitualmente donde se dan estas cuestiones, ¿no? Que se haya podido crear al servicio de la educación, me parece de las cosas, nos parece acá a la interna de la organización, de las cosas más poderosas que hemos vivido en los últimos años, digamos. ¿Cómo fue la respuesta, si querés, de los incumbentes, del status quo educativo a esto? ¿Qué pasó con el mundo educativo? ¿Lo sintieron como una resistencia? ¿Lo aceptaron? ¿Cómo lo han vivido eso? Bueno, fue como todo proceso de innovación. Tenés los early adopters, los que cualquier cosa que haga Ceibal van a decir esto hay que probarlo porque seguro que está bien hecho, bien armado, bien intencionado. Están los que sospechan un poco primero y no se tiran al agua, pero al año siguiente de que ya lanzamos el primer título, que fue El Misterio de Cabo Frío, ya cuando sacamos el cómic del Misterio de Cabo Frío, que fue el acto siguiente, ya se prendieron. Y bueno, después hay gente que sí, que sigue estando de espaldas, ¿no? a este tipo de posibilidades. Y es difícil porque esto no es un servicio y un contenido que se crea, después se enseña en los cursos de formación docente y después se empieza a aplicar en todas las escuelas del país. Es algo que sucede, que está ahí y que tiene que haber personas interesadas y curiosas en utilizar eso como un medio para favorecer los aprendizajes en las aulas. Y no nos queremos mover mucho de ahí porque Ceibal es el centro de innovación con tecnologías al servicio del sistema educativo. Si nosotros nos volvemos el sistema educativo, es como cuando un padre quiere ser amigo del hijo, digamos, ¿no? Todo muy lindo con querer ser amigo de tu hijo, pero si vos sos amigo de tu hijo se queda sin padre. Y eso es grave, porque la figura paterna es fundamental en el desarrollo de una persona. Acá lo mismo, si Ceibal se vuelve el sistema educativo se queda sin su centro de innovación. Y creo que ya deberíamos haber aprendido a esta altura del partido, un sistema educativo que cuente con un centro de innovación a su servicio es mucho más ágil y mucho más preparado para encarar los desafíos que se vienen, ¿no? 100%. Esa realidad de esta relación virtuosa que se genera entre un ecosistema, y por más que hasta los mismos resistentes te sirven, me explico, porque la gente que te resiste dentro del mismo sistema te ayuda probablemente a ver puntos de dolor que vos no te hayas dado cuenta, ¿no? Porque uno a veces como innovador está dispuesto a patear el tablero y a veces no se pone en los pies del que no quiere que nada cambie, y a veces el que no quiere que nada cambie tiene ciertas cosas que hacen sentido, pero que uno las desecha porque es lo tradicional, es simplemente lo que ya se hace y no significa que sea malo. Las tradiciones existen también por algo y ayudan a construir algo que tiene que ver con un discurso común, una realidad común que también hay que mantener, que no todo hay que romper. Y tener la humildad también desde este lugar, que a veces esto pasa mucho cuando se producen soluciones tecnológicas para educación y demás. Es prácticamente imposible crear un one size fits all, o sea, un producto que le va a venir bien a todo el mundo en todo aspecto. Entonces, no hay que saber que uno está creando productos que son parciales o servicios que van a ser parciales y que vas a tener que ver qué hacer para todos aquellos que ese producto no es relevante, que ese servicio no es relevante. Y lo tenés que tener ya como un mindset también, y más en esto. Es decir, nosotros hace mucho tiempo abandonamos esto de que íbamos a poder crear algo que fuera para todas las personas por igual, que fuera el sumum de lo equitativo y que resolviera y que no fuera nada regresivo. En política educativa es dificilísimo hacer eso y prácticamente no existe. Tenés que saber que cuando creas algo, se aprovecha de manera diferente por diferentes públicos y tenés que tratar de atender a todos los públicos y entender a todos los públicos. Por eso para mí hoy el conocimiento del cliente, la experiencia del cliente, la experiencia del usuario se vuelven... están como potenciados. Yo creo que las tecnologías exponenciales, fundamentalmente la inteligencia artificial y algunas otras tecnologías que nos permiten la personalización, van a llevar el conocimiento del cliente y la experiencia de usuario a un nivel que todavía no habíamos visto. Y me parece que es interesante estar en esa área en este tiempo.
Y sobre todo una cosa que estás diciendo que en realidad es clave, yo creo. Obviamente hoy en día es de rigor siempre hablar de inteligencia artificial en todos los episodios que tenemos del podcast, pero creo que diste en un punto súper clave para mí de por qué esto puede ser disruptivo. Que es que este concepto que antes existía y teníamos esta visión, ¿no? De que se hacía un producto que tenía que ser para todos, que era para todo el mundo, ¿no? Y en realidad ahora, y a veces nos perdemos del por qué pasaba eso. Eso pasaba antes porque era imposible hacerlo de otra manera. Vos tenías que intentar buscar el 80-20, ¿me explico? Tenías que buscar el máximo posible de cobertura porque no había forma de hacerlo de otra manera. Y para hacer negocio era o te haces de nicho o de máxima cobertura. Son las únicas estrategias que podías sostener. Pero ahora tenemos herramientas que nos permiten que creemos productos que vivan y se adapten al contexto. Y eso es donde va a cambiar la mente de todos nosotros creadores de experiencias, ya sean experiencias de entretenimiento, experiencias educativas, experiencias digitales o cualquiera. Esto es lo que nos va de alguna manera a dar unas posibilidades de creación que no nos imaginamos ahora. Estamos recién en pañales de entenderlo. Porque el hipernicho se vuelve rentable. Antes el hipernicho no era rentable y hoy el hiper, super, recontra nicho genera otras nuevas posibilidades. Porque tenés estas tecnologías de personalización, pero también vas a requerir un seteo mental que hasta el momento no se tiene en la industria, ¿no? Porque también nos cuesta muchísimo a nosotros encontrar profesionales de esto que estén seteados en esta nueva manera y de entender a ese micronivel a los usuarios, y a su vez nos faltan las herramientas para construir esa flexibilidad y esa adaptabilidad estructural dentro de los productos y los servicios. Voy a conectar un poquito con la parte tecnológica. Esto es como mucho de lo que nosotros hablamos hoy en día de cuando vos creás experiencias digitales ya no podés pensar de manera como monolítica como era antes. Vos antes que construías algo que era gigante, pero porque tenía una performance espectacular y claro, era difícil de cambiar. Entonces ahora siempre estamos con la tecnología buscando micro frontend, micro servicios, micro aplicaciones, porque nos permiten jugar a esa adaptabilidad mayor. Cada vez más se convierte como en un Lego esto. Y tenemos piezas para construir. Y probablemente esas piezas cada vez van a ser más inteligentes y van a poder reconfigurarse y configurarse solas. Pero tenemos que construir las piezas y tenemos que tener claro, y ahí es donde está nuestra labor como constructores de la experiencia, ¿ves? Pero ¿cuáles son esos puntos de experiencia clave que nosotros tenemos que lograr que se adapten para que estas experiencias estén realmente logrando el objetivo que tenemos? O sea, más allá si el objetivo es rentabilizar una empresa o rentabilizar la inversión de la organización para lograr, como ustedes, impactar a más personas en la educación. Entonces, como que esa mirada que antes nos acostumbrábamos a mirar el macro y ahora tenemos que lograr mirar el macro, sí, pero tenemos que mirarlo micro, un momento muy concreto, la persona muy específica, y ahí se vuelve todavía más difícil porque todavía probablemente no hemos aprendido a pensar de esa manera. En educación, ahora hace poquito Salman Khan presentó Khanmigo, digamos, que es este tutor con inteligencia artificial. Es una promesa gigante, es otra de las promesas gigantes, como en algún momento fue edX o Khan Academy, y veremos. Sin duda fue un salto. Todas esas que mencionamos fueron un salto cuántico para la educación, pero no resolvieron la educación y no la van a resolver. Y Khanmigo probablemente sea un salto cuántico para la educación, junto con todos los otros. Nosotros estamos trabajando en un producto similar a la interna de Ceibal, y probablemente sean un salto cuántico en las posibilidades de la educación, pero de nuevo, el problema es de una envergadura ahí tan complejo que vamos a poder ver otra parte del problema, la nueva parte que hay que tratar de atender. Capa, y le vas a meter una capa y le vas a meter otra capa, pero yo creo que esto es lo que estás diciendo, Leandro, es un aprendizaje que creo que puede extrapolarse, más allá de si lo extrapolamos a la educación en otros países, a otras organizaciones y empresas. Yo lo veo como un aprendizaje de decir, si yo miro el problema de educación, si yo hablo de la educación como tal, yo no lo puedo cambiar, no lo puedo solucionar el problema. Es multifactorial, complejo, con millones de capas que ya incluso son históricas y que van a tener un ciclo que ninguno de nosotros solo va a poder cambiar, ¿no? Es como un proceso de organización de un organismo vivo que crece. Pero si yo lo miro así, perfectamente podría decir, bueno, pero lo que podría ser la salud financiera de las personas o el mundo financiero es igual. Entonces, si yo lo pienso, yo me cambio mi postura y mi mindset de decir, yo quiero empujar productos para vender y conseguir clientes, es decir, yo lo que busco es cómo
entregar valor al ecosistema financiero, cómo entregar valor al ecosistema retail, cómo entregar valor al ecosistema de seguros o de cualquier sea de esos, probablemente es ese cambio de visión que me vuelve más macro y me va a obligar a estar mucho más micro, nos entregue visiones y oportunidades diferentes como ustedes lograron generar. Yo lo que creo es la evolución de la oferta a nivel servicio con tecnología. Sin duda se va a seguir personalizando. Y lo que vamos a tener que ver, y no podemos imaginar aún, son las nuevas necesidades que también se van a generar en esta nueva economía, ¿no? Y qué producto vamos a tener que estar construyendo. Entonces, yo creo que por ahí también hay una clave en cuanto a la tecnología al servicio de la integralidad de la persona, ¿no? Y para eso también hay que entenderla mejor. Hemos hablado como mucho de las cosas que han salido bien, por más que ha sido de iteraciones, etcétera, pero ¿cuál dirías es un big fail tuyo? No ya de Ceibal, sino que este big fail que te ha enseñado más para llegar a donde estás hoy en día. Wow, son muchos, ha habido varios. Esto de la constatación una y otra vez de que no hay una solución única, de que por más que la queramos buscar y que tengamos esa tendencia como seres humanos, como que al fondo de tu cabeza siempre está esto de, bueno, existe una solución única, simplemente yo no la he podido encontrar. Y entonces seguís como en la ruedita del hámster, ¿no? Constatás una vez, pero el problema acá fue que esta solución no resolvía todos estos problemas. Creo que el problema fue cuando empezaste a pensar que existía una solución que sí resolvía todos los problemas. Y es como una tendencia humana, ¿no? Incluso doy cursos en la escuela de negocios en el área de comunicación y es también un pecado que tenemos con respecto a la oratoria o a la comunicación con otros. Asumimos que existe una cadena mágica de palabras, una combinación de palabras en la que todo el mundo va a entender lo mismo, y eso simplemente no existe, ¿no? Pero lo mismo hacemos con las tecnologías, lo mismo hacemos con los productos, con las soluciones, con las políticas. Yo creo que el mantra más grande es esto de, bueno, la iteración permanente y hacer las paces con que no se llega, se mejora, ¿no? Vas a tener un producto que se adapte a todos los tiempos además, porque lo cierto es que lo que funciona hoy no funcionaba ayer, y lo que funcionaba ayer ya dejó de funcionar. Por ejemplo, las tecnologías que usamos para conectividad, nosotros estamos en 2023 y en este año vamos a llegar a poder darle internet de alta velocidad. Todo el mundo tiene internet en Uruguay, pero internet de alta velocidad, estamos hablando arriba de 100 megas por segundo, a los últimos 27 estudiantes que están en comunidades remotas en Uruguay, ¿no? Que cuando la promesa empezó en 2007, teníamos otro norte y otro, si se quiere, escenario en nuestra cabeza de cómo se iba a resolver. Porque incluso OLPC había prometido que las computadoras se conectaban entre sí, que les llegaba internet a todo el mundo de esa manera. Lo cierto es que esa magia no sucede. Pensamiento mágico cuando somos ignorantes se incrementa. Y creo que, bueno, con la inteligencia artificial ahora estamos viendo muchísimo de eso, ¿no? Mucha superstición, mucha ignorancia. Pero en definitiva creo que de los big fails tiene que ver con eso, con caer en la tentación. Normalmente tiene que ver con volver a caer en la tentación de pensar que existe una solución más grande de la que uno puede construir. Y creo que tal vez otro de los big fails tiene que ver con que olvidar que la educación es un acto político, no es un problema técnico. Y como acto político implica estar acordando y transformando y ayornando paulatinamente con todos los actores de la sociedad, que son un montón. Te acordar a algo que era como este concepto, ¿no?, de la búsqueda del equilibrio versus el caos, ¿no? Y decía, vos querés lograr un producto que tenga el equilibrio, es un producto que tiene que estar muerto. No hay otra forma. O sea, el equilibrio perfecto se da en lo estático, es igual en la muerte. Entonces uno tiene que hacer las paces con que lo dinámico y el cambio es la realidad. Y ya está. Y
una entropía virtuosa debe hacer, exactamente. ¿Cómo hacemos con la entropía nos dé para crecer y no para solamente encorvarnos? Para cerrar, siempre nos gusta hacer como algo que está inspirado en los elevator pitch del mundo de startup, que le llamamos el 3x3, que es 3 consejos en 3 minutos. Y la idea es como que si tuvieses que pensar estos gerentes o líderes de equipos que pueden trabajar, ya sea en ambientes, en empresas públicas, en empresas privadas, en cualquier lugar, pero pensando en esto de la incorporación tecnológica, puede ser en la educación o puede ser en cualquier de estos problemas complejos, ¿qué consejos le darías tú o puntos clave que sentís que tienen que ellos tener en cuenta como para poder lograr, voy a poner el éxito entre comillas, ¿no? El superarse, el mejorar, el ir a más? Ser una organización que aprende. O sea, lograr una cultura, generar una cultura organizacional que sea desesperada por aprender, que sepa que lo que aprendió ya se está volviendo viejo en el momento en el que lo terminó de aprender. Confiar muchísimo en el equipo y traer al mejor equipo posible a trabajar en cada uno de los desarrollos que se propongan y generar las condiciones para que el error sea esperado dentro de ese equipo, pero no deseado, que sea algo que, o sea, se espera porque estamos construyendo algo que no conocemos, nos estamos moviendo en lo desconocido, pero no que sea una cuestión en la que hagamos una apología del error. Es una de las grandes confusiones en esto de fail often, fail soon, fail hard. No es una apología del error, sino generar la memoria episódica futura, digamos, en las personas de que el error va a acontecer, no pasa nada, es un subproducto del avance, digamos. Pero eso no significa que estamos buscando equivocarnos, que es una cosa muy diferente. No es que yo quiera que te equivoques cuando lanzaste esto, yo quiero que te funcione. En el caso de que falla, quiero que aprendamos, pero no es que quiero que falles. Y si sale bien a la primera, mucho mejor, porque menos gente sufre en el camino y eso es mucho más cierto. Exacto. Mucho más cierto en educación, por ejemplo, donde tenés... por eso acá hay una responsabilidad muy grande en ese sentido. Está bien esto, es verdad lo que hay que fallar, hay que animarse a fallar con ganas. Pero no tenemos infinitas cantidades de errores para poder avanzar, y menos cuando estamos pensando en la educación de las futuras generaciones y de gente vulnerable y de comunidades que tienen que poder avanzar. Yo creo que ahí hay un mantra que, bueno, un ex jefe nuestro, señor estimado Bariño, creo que nos enseñó, que es al menos a mí yo lo recuerdo siempre de él, el duro con el problema pero suave con las personas, ¿no? Entonces, que también se aplica en esto, como decir, está bien, nos podemos equivocar, tenemos tremendo problema, pero tenemos que tener en cuenta siempre que atrás hay personas que están viviendo estas experiencias. Entonces, esas equivocaciones no son gratis, tienen un costo. Pero Leandro, mil gracias por la conversación. Llegamos al final del episodio. Antes de cerrar, si te quieren contactar, yo sé que vos sos muy ocupado, pero si alguien te quiere buscar para dudas, preguntas, consultas, ¿hay un lugar donde te sientas cómodo que te contacten? A ver, estoy en LinkedIn, ahí Leandro Folgar, que me contacten sin problema, y si no en Twitter también, @Leandro_Folgar. Estoy cada tanto intercambiando sobre diferentes temas. Gracias, vamos a poner esos datos en la descripción del episodio, si no te parece mal. Y bueno, llegamos al final, pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en el hola@soho.cl o nuestro LinkedIn también en @sohohumantech. Soy Martín Pizarno y agradezco a Delphi Seoane, Salva Luca, Juli Cabrera en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Sayonara a todos ustedes.